En un giro inesperado de los eventos, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una fuerte advertencia hacia Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en relación con el reciente secuestro de figuras clave de la oposición venezolana, María Corina Machado, y la posible implicación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Según fuentes cercanas al exmandatario estadounidense, Trump ha expresado su profunda preocupación por lo que considera una grave escalada en la represión política de Venezuela. Trump, quien ha sido un crítico constante de Maduro, hizo énfasis en que cualquier intento de eliminar o silenciar a los líderes opositores no será tolerado por los Estados Unidos y sus aliados internacionales. La situación ha desbordado los límites de la diplomacia regional, llevando a Estados Unidos a considerar medidas más severas para presionar al régimen venezolano. El secuestro de María Corina Machado, una de las figuras más influyentes de la oposición venezolana, junto con el arresto del presidente Bukele, si se confirma, podría representar un punto de inflexión en la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. Las amenazas de Trump podrían reavivar tensiones diplomáticas y militares en la región, lo que aumentaría aún más la inestabilidad en América Latina. Trump, que ya ha demostrado en el pasado su disposición a usar sanciones económicas y políticas para contrarrestar los abusos de poder, subrayó que el mundo no se quedará de brazos cruzados. Esta situación ha generado una ola de especulaciones sobre qué acciones concretas podrían seguir, con la comunidad internacional observando de cerca los próximos movimientos de la administración de Biden y sus aliados. A medida que la situación se desarrolla, expertos advierten que el secuestro de figuras políticas no solo desestabiliza aún más la región, sino que también pone en peligro la ya frágil democracia en Venezuela y otros países del hemisferio. ¿Qué opinas sobre la advertencia de Trump a Maduro? ¿Cómo afectará esta crisis a la región? La advertencia de Trump a Maduro ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional y la presión sobre el gobierno venezolano no parece disminuir. Algunos analistas sugieren que la amenaza de sanciones más duras y posibles intervenciones diplomáticas por parte de Estados Unidos podría llevar a Maduro a adoptar una postura más agresiva, especialmente si siente que su régimen está siendo acorralado. Esto podría incluir medidas como la expulsión de diplomáticos estadounidenses o el endurecimiento de las represalias contra la oposición interna. Por otro lado, la postura de Trump podría ser una estrategia para mantener el foco internacional sobre la crisis venezolana, especialmente ante las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos y el colapso económico del país. Para muchos, la situación de María Corina Machado y la presunta vinculación de Bukele en este contexto puede representar una amenaza aún mayor para la estabilidad política de Venezuela, con implicaciones que van más allá de sus fronteras. Desde la perspectiva de El Salvador, la relación con Venezuela y las implicaciones para Bukele podrían abrir un nuevo frente diplomático en un momento en que el presidente salvadoreño se encuentra en el centro de un debate internacional sobre sus políticas autoritarias y su cercanía con regímenes no democráticos. Si Bukele resultara involucrado o afectado por esta crisis, las tensiones entre los países latinoamericanos podrían intensificarse, especialmente en un contexto en el que la región ya se encuentra dividida respecto a su postura frente a los gobiernos de Maduro y otros líderes autoritarios. Además, la amenaza de Trump también podría fortalecer a los sectores opositores dentro de Venezuela y en toda América Latina, quienes verían en las declaraciones de Trump una oportunidad para intensificar la presión sobre los gobiernos de la región, pidiendo una respuesta más firme ante los abusos de poder y la falta de democracia en países como Venezuela y Nicaragua. En este contexto, la comunidad internacional se enfrenta a un dilema complejo. Mientras algunos países, incluidos los de la Unión Europea, continúan apoyando soluciones diplomáticas y la búsqueda de un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, otros abogan por un enfoque más confrontacional y directo, tal como lo propone Trump. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro político de Venezuela y la región. Si Maduro responde de forma beligerante a la presión internacional, podríamos estar ante una escalada que podría desencadenar nuevas sanciones, el aumento de la represión interna y, posiblemente,
nuevas sanciones multilaterales que impacten aún más en la economía venezolana y en su población. La región está en alerta y los ojos del mundo están puestos en cómo se desarrollarán los eventos. ¿Qué medidas crees que debería tomar la comunidad internacional para abordar esta situación? La situación parece estar alcanzando un punto crítico y el camino hacia una resolución pacífica parece cada vez más incierto. La comunidad internacional se enfrenta a un difícil desafío sobre cómo manejar la crisis en Venezuela, considerando las diversas implicaciones políticas, económicas y sociales que ésta tiene tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Escalada de tensión, el rol de la comunidad internacional. Si Maduro decide intensificar las represalias o tomar medidas más drásticas contra la oposición y otros países involucrados, como en el caso de El Salvador, esto podría poner a la comunidad internacional en una encrucijada. Las sanciones económicas, como las impuestas previamente por Estados Unidos y la UE, han tenido un impacto devastador en la economía venezolana, pero no han logrado derrocar al régimen de Maduro. Algunos analistas sugieren que las sanciones, en lugar de debilitar al gobierno, podrían haberlo fortalecido al consolidar un discurso de victimización frente a lo que considera un imperialismo extranjero. Por otro lado, las sanciones afectan principalmente a la población civil, quienes sufren los peores efectos de la crisis humanitaria en términos de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos. La opción de intensificar las sanciones o adoptar una postura aún más confrontacional podría poner en riesgo las vidas de millones de venezolanos, por lo que algunos diplomáticos se muestran reacios a esta opción. Alternativas a la confrontación, diálogo y medidas multilaterales. Una alternativa a la confrontación directa podría ser el fortalecimiento de la presión diplomática, buscando crear un frente internacional más cohesionado que incluya no solo a Estados Unidos y la UE, sino también a actores clave en América Latina, países como Colombia, Brasil y Argentina, así como los esfuerzos de mediación de organismos internacionales como la ONU o la OEA, podrían jugar un papel crucial en la búsqueda de una solución pacífica. Sin embargo, el desafío aquí es la falta de consenso regional, ya que algunos países, como México y Uruguay, abogan por una solución más diplomática y no intervencionista. El diálogo nacional que ha sido propuesto en varias ocasiones por actores internacionales podría ser una vía viable, siempre y cuando ambas partes, el gobierno de Maduro y la oposición, estén dispuestas a comprometerse con él. Sin embargo, la falta de confianza mutua, la represión de la oposición y las acusaciones de fraude electoral complican este escenario. Posibles consecuencias de una respuesta internacional más firme. Si los países occidentales optan por una postura más firme, con sanciones más severas o incluso intervenciones diplomáticas directas, esto podría aumentar la polarización política dentro de Venezuela y en América Latina. Un frente más agresivo podría llevar a una mayor movilización de las fuerzas chavistas dentro del país, pero también podría incitar a sectores de la oposición a intensificar sus acciones, posiblemente recurriendo a formas de resistencia más radicales. Además, las repercusiones podrían extenderse más allá de Venezuela. La respuesta internacional podría afectar las relaciones comerciales y diplomáticas con otros países en la región, como El Salvador, que ha sido vinculado a una creciente relación con el régimen venezolano. Si la situación se agrava, los impactos podrían llegar a otras áreas geopolíticas, generando divisiones dentro de las alianzas de América Latina. El papel de los medios y la opinión pública. Los medios de comunicación, tanto dentro como fuera de Venezuela, tienen un papel fundamental en cómo se percibe la situación. En un contexto donde las narrativas son polarizadas, la cobertura mediática podría influir significativamente en la opinión pública y en las decisiones de los gobiernos extranjeros. La circulación de información, a menudo fragmentada o manipulada, puede crear confusión o, en su defecto, aumentar las tensiones. Por ejemplo, las denuncias de secuestros de figuras políticas podrían ser usadas tanto para incitar al miedo como para movilizar a la población en apoyo a la oposición, dependiendo de la fuente. Futuro inmediato,
un punto de no retorno? El futuro cercano de Venezuela dependerá en gran medida de las decisiones que tomen tanto el gobierno de Maduro como la comunidad internacional. Si el régimen de Maduro opta por un enfoque más beligerante ante las advertencias internacionales, podría estar encaminándose hacia un aislamiento aún mayor, lo que a su vez podría agravar la ya severa crisis económica y humanitaria que vive el país. Sin embargo, si se da espacio a la diplomacia y a una intervención de actores multilaterales, tal vez se pueda evitar una mayor escalada. ¿Qué sigue para la oposición y los líderes internacionales? María Corina Machado, al ser una de las figuras más visibles de la oposición, podría ser un catalizador para nuevos movimientos en el país. Su secuestro y la creciente represión podrían reforzar su imagen como un símbolo de lucha contra el autoritarismo, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. De ser liberada, podría ganarse un apoyo aún mayor, tanto dentro como fuera de Venezuela, lo que generaría aún más presión sobre el gobierno de Maduro. El panorama es incierto, pero lo que está claro es que el futuro de Venezuela será determinado en gran medida por la combinación de la presión interna y la intervención internacional. Este es un momento clave, donde las decisiones políticas tomadas en las próximas semanas podrían cambiar el curso de la historia en el país y la región. ¿Cómo crees que esta crisis afectará la relación de América Latina con el resto del mundo? ¿Qué papel jugarán los próximos actores internacionales en esta situación tan delicada?